inclinen sus rostros, oremos al Señor para que Dios bendiga nuestras vidas hoy y siempre. Con ustedes una vez más es su pastor o el pastor Miguel Ángel Santamaría, Iglesia Procesos en Cristo, y queremos que incline su rostro y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Bendito Señor, te damos gracias en esta hermosa mediodía, Señor, porque nos has permitido despertar. Nos has permitido, Señor, poder contemplar la luz del día, Señor, el calor de los rayos del sol, pero sobre todo, Señor, tu presencia que nos da a nosotros el anhelo de seguir viviendo, de respirar y de poder declarar, Señor, tus grandezas y tus maravillas. Padre amado, nos gozamos en estar en comunión contigo y poder percibir tu preciosa y hermosa bendición de misericordia cada mañana. Gracias, Padre, porque nos das esa esencia tuya, Señor, tu Santo Espíritu, que es la unción que tenemos, Señor, y que no lo cambiamos absolutamente, Señor. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Te pedimos que bendigas nuestras vidas y, Señor, vamos a exponer tu palabra. Y queremos que seas tú, Señor, quien nos hables a nosotros. Que seas tú, Señor, quien pongas la palabra, Señor. Yo me quito y ponte tú, Señor, para que este mensaje sea de bendición para cada oyente. No tan solamente para tu iglesia en particular, sino para todos, Señor, que es importante tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por bendecir nuestras vidas. Jehová Dios de los ejércitos, tu nombre es exaltado en esta hermosa hora y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra es infalible. Tu palabra, Señor, es de bendición para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Nos sentimos gozosos, nos sentimos privilegiados porque estamos una vez más delante de usted para compartir la hermosa y preciosa palabra del Señor que nos hace a nosotros avivarnos, nos hace a nosotros sentirnos llenos de esa energía, pero sobre todo, más que energía, llenos del poder de Dios, que es muy importante en la vida del creyente. Ahora, que el Señor bendiga a todo el mundo, como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos al globo terráqueo, que el Señor bendiga a cada persona, cada rincón del mundo, con su misericordia, con su presencia, y que toda persona doble rodillas, porque así está declarado en las Escrituras, ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará la declaración, hermanos, que se nos dice tanto en Isaías como Filipenses, el apóstol Pablo. Maravilloso, hermanos, doblar nuestras rodillas y declarar el nombre de Jehová Dios de los ejércitos es muy importante. Gloria al Señor por eso. Saludos a todos. Dios me los bendiga una vez más. Aquí, Procesos en Cristo, iglesias en Minnesota, transmitiendo para bendición de todo el auditorio. Iglesia Procesos en Cristo, principalmente, hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a contemplar la preciosa palabra del Señor. Yo quiero que leamos un versículo y después vamos a ir leyendo partes de las Escrituras para poder contemplar esta enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Solamente leer la Escritura, ese versículo. Lo vamos a hacer dos veces para poderles plantear la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesucristo dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué preciosa palabra del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para darnos a nosotros la consejería. Quiero contemplar en estos momentos, compartir con ustedes la palabra del Señor con el tema sobre transacción versus transformación. Es muy importante tener con claridad estos conceptos, porque en la vida cristiana o en la sociedad, la mayoría de la gente solamente vive una transacción, pero no vive una transformación.
Las personas están sujetas más a transacciones que a transformaciones. Y ahí el porqué, la decadencia de muchas personas que no salen de ese círculo de transacción, mantienen un estilo de vida sujeto a pago o a cobro, mas sin embargo no están siendo transformadas esas personas. ¿Por qué? Transacción es la situación de pagar para adquirir algo. Eso es la transacción, pagar para adquirir algo. Se paga, por decir, usted va a hacer mercado, va a la tienda, va al servicio de abarrotes, va a cualquier lugar, a una tienda de ropa, para usted adquirir un objeto tiene que pagar. Hace una transacción. Va a ser una transacción, usted adquiere aquello y se acabó todo. Bien lo puede usar o no lo puede usar. Usted puede decir me sirve, no me sirve, lo usa o no lo usa, pero hasta ahí. Viendo este panorama, la transformación va más allá de una transacción. La transformación es cuando usted, vamos a decir, adquiere una tela y esa tela la transforma en una prenda. La transforma ya sea un vestido, un pantalón, qué sé yo, cortinas, entre otras cosas. Hay una transformación, o sea, dejó de ser una simple tela, ahora pasó a tener forma, a tener estructura, a tener una vista. La transformación. Entonces, transformación es modificar lo que usted tiene o lo que usted es o lo que usted adquirió. Y eso es muy importante porque viendo las escrituras podemos nosotros paralelizar ambas actitudes de la sociedad con las partes de lo que vemos en ella. Fíjense bien, dice las escrituras aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Las personas no han comprendido con claridad acerca de la libertad. Vemos nosotros cuántos hombres fueron libres en los años que fue de esclavitud y en varias localidades en la zona sur no sabían que ya eran libres y seguían viviendo en esclavitud. Vamos a dejar esa parte de ahí para entrar en la otra. Como creyentes, nosotros se nos nubla el entendimiento y se nos olvida que Cristo nos hizo libres. Cuando se nos olvida que Cristo nos hizo libres, todavía estamos en esa transacción. Hay una transacción en nosotros de que alguien pagó por nuestra libertad, pero nosotros seguimos todavía en esa transacción, como que seguimos siendo tratados todavía. Hay cierto manejo de, vamos a decir, yo le doy, él me da, y así estamos compartiendo, como se llamaba en aquellos años, un trueque. Yo te doy frijol y tú me das maíz. Y seguimos con eso. Hasta ahí nada más. Por decir, cuando hay una transformación, vamos a poner un ejemplo. Yo a usted le doy frijol y usted me da maíz. Como yo carezco de maíz, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una transformación. Ahora voy a cambiar mi modo de trueque. Voy a apartar el trueque y me voy a pasar al maíz. Voy a sembrar maíz, voy a cultivar maíz, para que ya yo tenga maíz en mi área, en mi ciudad o en mi tierra, y no pueda yo ya hacer una transacción de que te doy frijol y tú me das maíz. Y así vive la gente. Señor, si tú me prometes esto, yo voy a hacer esto por ti. Cuando ya se acabó esa transacción, usted ahí se queda plasmada. Quiere venir a Dios, vuelve a hacer lo mismo. Señor, si tú me das aquello, yo hago esto por ti. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que ya es libre esa persona. La persona que está en Cristo debe de darse cuenta que ya pasó de una transacción a una transformación. Dentro de las iglesias todavía hay creyentes que están viviendo en la transacción, no están viviendo una transformación. Porque mantienen su estilo de vida en trueque con Dios. Señor, estoy orando, mira, yo te prometo que si me haces este favor, me voy a consagrar a ti. Son palabras de una persona cristiana en transacción, no en transformación. Por eso es muy importante lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted es transformado, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17. Yo quiero que vaya a 2 Corintios 5:17. Bendito Jehová. ¿Dónde está Corintios, hombre? Es que quiero que se ría usted un ratito. Es muy importante. 2 Corintios 5:17. Mire lo que nos dice la preciosa palabra del Señor. Lo siguiente. De modo
que si alguno está en Cristo, óigame bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando un creyente ya está en la transformación, entonces es una nueva criatura. Ya no está todavía con el pensamiento de que están trabajando para que yo sea libre. No, es que esta persona ya sabe que es libre. Y como sabe que es libre, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque ya aquella esclavitud ya pasó. Aquella esclavitud ya no está en la vida del transformado. Aquella esclavitud ya canceló el Señor en la cruz del Calvario. Y ahora yo tengo que vivir una vida transformada. Cuando hay una vida transformada, vemos aquí, nueva criatura somos. Ya nuestro mundo es diferente. Nuestro estilo de vida es distinto. Nuestra manera de pensar ha sido transformada por parte del Señor Jesucristo. Nos ha ministrado el Espíritu Santo. Ha hecho cambios. Ha llevado a nuestro entendimiento a un nivel más alto. Por decir, Romanos 12:2 nos dice a nosotros. Vamos a ver Romanos. ¿Dónde está Romanos? Capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una persona transformada como nueva criatura, ¿qué es lo que va a hacer primero? Llevar todo a la presencia de Dios para ver si esto es de agrado a Él o no. Entonces, la transformación nos lleva más a tener una conexión con Dios, a confiar en Dios, a poder exponernos en Dios para que todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas lo canalice nuestros puntos de vista, hermanos, a su propósito. Porque muchas veces podemos hacer un plan, muchas veces podemos nosotros armar un esqueleto de estructura, de propósitos, pero como soy transformado en Cristo, ahora esto se lo voy a presentar a mi Señor. Señor, esto es agradable a ti. Por eso es lo que nos dice Romanos. Voy a llevar todo para comprobar si esto es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Porque si yo soy transformado, mi vida anteriormente estando en esclavitud no era agradable y perfecta a Dios. Ahora Dios, a través de Cristo, o sea, Cristo me presenta a Dios y le dice a Cristo a Dios en cierta forma: morí en la cruz por Él, derramé mi sangre por Él, lavé, perdoné, lo compré, lo restauré, aquí está. ¿Es agradable o no perfecto a ti? Pero por ser justificado por Cristo, Dios me hace acepto a mí. Y es ahora lo que yo tengo que hacer: traer todo a los pies de mi Cristo como transformado y decirle: Jehová Dios, esto es tu plan, ¿es de tu agrado o no es de tu agrado? Y Dios va a remover lo que no es correcto y me va a dejar lo que es correcto. Una persona transformada es una nueva criatura, donde todo lo va a llevar a los pies de Cristo, donde todo lo va a plantear a la luz del Señor. Cuando estamos en transacción, nosotros seguimos teniendo una vida en debilidad, tenemos una vida carente. Siempre, como dice el apóstol Pablo, hay que ayudar, hay que apoyar a los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque todavía ellos quieren estar dentro de una transacción. Quieren estar abrazados de la transacción, no de la transformación. Por eso nosotros necesitamos, iglesia, amigo que me escucha, hermanos en Cristo, ir pasando escalón tras escalón, brincando. No estamos para quedarnos en un solo sitio. Gloria al Señor, la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear se llama Procesos en Cristo, porque vamos de proceso en proceso. Tal vez unos estén en transacción, los nuevos creyentes, los que acaban de venir, los que acaban de llegar a Cristo Jesús. Tenemos una familia, un miembro, qué sé yo, que apenas están en esa transacción, pero los demás ya estamos en una transformación. Porque lo que éste carece, nuevo creyente, no lo carece el que ya es un creyente en transformación. Por eso nosotros tenemos que comprender que usted tiene que salir de la transacción a pasar a la transformación. No es lo mismo, estoy en Cristo, pero estoy en una transacción de vida. No, estoy en Cristo, pero ya he sido transformado y sigo siendo transformado en el Señor. Por eso es muy importante que usted y yo contemplemos esta veracidad, contemplemos la palabra del Señor.
una nueva criatura. ¿Qué hace una nueva criatura? Miren, vamos a ver donde estamos, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, regresando hacia atrás un poquitito, por favor, nos dice la preciosa palabra del Señor. Corintios, vamos, hechos hermanos, ok, santo bendito Dios. Estaba muy atrasito, pero aquí estoy. Segunda a los Corintios 5, 17, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí nos está hablando, hermanos, de cuando hay una transformación, existen dos cosas. Hay una renovación espiritual y hay una regeneración en el creyente. Una renovación que el Señor está haciendo todo nuevo, una vida nueva, un carácter, hermanos, transformado por Dios, una manera de ver distinta, una manera de escuchar diferente, la manera de hablar es distinto. Cuando una persona es transformada, hasta su manera de hablar le identifica. Cuando una persona está en transacción, también es identificable. Mire, les voy a dar un ejemplo. Había un hombre, discípulo del Señor, que le seguía, que cuando Jesús fue entregado y ya lo apresaron, hermanos, uno de ellos sale huyendo. Y me refiero a este, se llamaba Pedro, si no mal recuerdo. Una vez que él está entre la multitud, una mujer le dice, tú también andabas con Jesús el Nazareno, aquel que lo apresaron, aquel que lo agarraron. Y él dice, no, yo no lo conozco. Sabrá Dios quién será ese hombre. No, yo no lo conozco. Mas, sin embargo, le dice, no, tú también ahí estabas. ¿Sabes por qué? Porque tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar te describe. Vemos eso en Mateo 26. Vemos del versículo 69 al 75, más o menos esta estructura por ahí. Y es muy importante contemplar esa parte de la escritura. ¿Por qué? Porque está en una transacción, no había una transformación. Porque cuando tú eres transformado en tu nueva criatura, tú vas a dar tu vida por Cristo. Porque aquel que te sacó de tinieblas a la luz admirable, y por gracia, por merecedor de esa virtud, tú darías tu vida por Cristo. Entonces el que está en transacción todavía está ahí, perenne, en el asunto de decir, wow, yo no estaba ahí. Sí, tu manera de hablar te delata. Entonces, transacción versus transformación es muy distinto, hermanos. Y desafortunadamente, la mayoría en las iglesias cristianas, en la mayoría de todo el mundo, estamos en transacción y no en transformación. Y necesitamos estar en transformación, hermanos. Y el apóstol Pedro estaba en esa categoría. No, yo no. Sí, tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar está describiendo tu persona. Tu manera de ser. Simplemente lo que estás hablando es lo que está dentro de tu corazón. Y es la misma forma también en la transformación. Si tú siendo transformado como nueva criatura que eres, entonces lo que hay en tu corazón te va a describir también que eres una persona transformada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar bendición. Santiago lo dice, hermanos. ¿Se acuerdan que había una fuente? La Biblia nos lo dice en Santiago. Esa fuente, dice él, no puede salir de esta fuente dos tipos de aguas. O sale dulce o sale salada. Es un mismo conducto. Entonces, este mismo ejemplo es para ambas partes, tanto para la transacción como para la transformación. Si tú estás en transacción, siempre va a salir agua amarga, a veces dulce, saber o agridulce, pero en el caso del transformado, mayormente tiene que salir agua de bendición, agua dulce. Y es lo que dice Santiago, de una misma fuente no puede producirse agua dulce o agua salada en cierta manera, que es lo que estoy contemplando. Y esto nos hace a nosotros referirnos de la importancia que nos está diciendo el apóstol Pablo. Así que nosotros debemos de vivir con la libertad con que Dios nos hizo libres. Ya no estamos en el periodo de la transacción, sino que estamos nosotros en la transformación, en la etapa de la transformación en Cristo Jesús. Por eso, repito, Santiago capítulo 3, versículo 2,
versículo 11, perdón, nos está hablando acerca de esa fuente. Necesitamos nosotros contemplar lo que Él nos está mostrando, hermanos. A veces decimos, ¿cómo es posible de que en la vida cristiana haya gente que no cambia? Hay gente que sigue las mismas. Hay gente que luego dice, ¡ups! Se me salió, perdón. Bueno, hay que ver el tiempo, hay que ver el espacio, hay que analizar, hacer una cartografía de su entorno y venir a Cristo, porque si esta persona apenas tiene 6 meses, 1 año, qué sé yo, y los otros que ya tienen 7, 20 años y todavía tienen prácticas como los que acaban de nacer espiritualmente, entonces quiere decir que aquel que tiene 7 años y sigue practicando lo mismo de un nuevo creyente, quiere decir que aquel sigue viviendo en la transacción, no sigue viviendo en la transformación. Y eso pasa y se vive en muchos creyentes hoy en día. Necesitamos nosotros venir. Entonces, nueva criatura, dice la palabra del Señor. Hay una renovación espiritual. Y esa renovación espiritual como nuevas criaturas nos da origen a una regeneración. Mire, vamos a ver lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Tito, Tito, ¿dónde estás, Tito? A ver, Tito 3, 5. Miren que se me ha perdido este muchacho, hombre. Tito. Tenía aquí la hojita de Tito. Aquí está Tito. 3:5, ¿verdad? Sí les dije 3:5 de Tito. Vamos a ver, dice Tito así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí Dios nos está hablando de lo que Él hizo para tener nueva criatura o ser nueva criatura. Una limpieza espiritual. El Señor hizo limpieza espiritual en nosotros. Y debemos de contemplar en gracia, en gratitud a nuestro Dios, porque ahora Dios nos está transformando día a día y ahora somos transformados en Cristo Jesús. Somos transformados. Hay una limpieza espiritual y tenemos el favor inmerecido de parte de Dios. Claro que sí, porque Él dice que somos salvos por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido para nosotros, que básicamente necesitábamos nosotros la muerte, el infierno, no merecíamos la bondad de Dios. Pero por su misericordia, el Señor hace una limpieza espiritual. Bien lo dice Hebreos 9:14. Si ustedes ven 9:14 de Hebreos, nos dice las Escrituras lo siguiente: por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Allí está la razón. Un transformado es una nueva criatura y ahora sirve al Dios vivo con libertad porque fue hecho libre a través de Cristo Jesús. Somos transformados y lo que le traemos a Dios lo traemos de corazón en un entusiasmo de gozo y gratitud, porque Él nos ha dado, hermanos, a nosotros limpieza espiritual y por eso venimos a Él favorecidamente, porque estamos transformados y Él nos transformó a través de la cruz del Calvario, su sangre derramada, hermanos. Pero el que está en transacción todavía mantiene ciertos rudimentos de estructura legalista en el aspecto de pensar, ¿lo puedo hacer o no lo haré? O si lo hago para que me vean. No, hermanos. La transacción siempre lo va a privar a usted de la bendición misericordiosa de Dios. La transacción siempre lo va a mantener a usted apagado, separado, raído de los demás. O si usted va a querer hacer algo para Dios, va a querer hacer algo a cambio. Sí, va a querer hacer algo a cambio. Señor, aquí está el diezmo para que me des más. Señor, aquí está esta alabanza para que... No es así, así no es. Un transformado presenta a Dios su ofrenda, que es una alabanza, su tiempo, su lectura, su adoración, su servicio. No es solamente dinero, no tan solamente dinero. Una ofrenda no es solamente dinero, quiero que lo entienda bien, porque por ahí luego salen, que den los diezmos para que... No.
Aquí estamos hablando de que una ofrenda no solamente es dinero, hay que aclarar. La ofrenda puede ser que usted honre a Dios hablándole a otro de Cristo. Esa es una ofrenda, está dando tiempo, servicio, está ayudando, está mostrando la misericordia y el amor del Señor para otros. ¿Por qué? Por transformado que es usted, porque usted ya es salvo, no para ser salvo. Ya usted es salvo en Cristo Jesús. Y el que está en la transacción, le voy a dar dinero a aquel porque Dios dice que porque las obras y que cuando Él venga y que las obras buenas, el que hizo lo bueno lo va a llevar a vida eterna, el que no hizo lo bueno, no está hablando de que el que hizo lo bueno se refiere a hacer obras. Está en otra terminología. Por eso es muy importante, hermanos, que salga la gente de la transacción. Dios ya pagó por ti, Dios ya te compró. Dios quiere que dejes ese estilo de vida y pases a ser miembro de la transformación. Vamos a decir, un hombre transformado en Cristo. Todo lo hizo el Señor por amor a su nombre. O sea, la primera característica de una persona transformada es que es una nueva criatura. Ahora usted se ha puesto a pensar, ¿usted es una nueva criatura? ¿Qué hay si la gente dice, wow, por su vocabulario usted es diferente? Dice usted palabras que yo no conozco. Sí, yo conozco cristianos, hermanos, que yo he hablado, Dios le bendiga, varón, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano, que la paz del Señor sea con usted. Y me contestan, siendo cristianos, hola, ¿cómo está? Oh, bendiciones, qué bueno. Pero no hay una reacción de una persona. Con esto no quiero decir yo que yo soy mejor que usted. No. Ya es el hábito que Dios ha puesto en mí. Oiga bien, ya es el hábito que Dios ha puesto en mí como una persona en transformación. Y yo lo que quiero es que todo el mundo se dé cuenta que en Cristo hay libertad, hay cambio de vida. Y una persona que no es transformada, que está todavía en transacción, tiene este tumulto de conflictos todavía. Le pregunto yo a usted, ¿es nueva criatura? Quiere decir que usted está en transformación o es una persona transformada. Otro punto muy importante, transacción y transformación, o sea, transacción versus transformación, porque la transacción siempre va a estar en disputa con el transformado. Siempre va a haber problemas entre ellos. Pero una persona transformada es un nuevo hombre. Yo quiero que usted vaya a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Amén. Efesios 4:24. Después vamos a regresar a 2 Corintios, pero yo quiero que usted se mantenga mientras por ahí. Efesios 4:24 dice lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La transformación nos produce un nuevo personaje, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Nuevo hombre. Tenemos que vestirnos, hermanos, de la justicia y la santidad, en Dios. Y eso nos los produce Cristo Jesús, hermanos. O sea, tener una vida similar a la de Cristo. Seguir sus pisadas. El apóstol Pablo lo dijo, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Entonces nosotros, lo que Pablo quiere decirnos es de que imitemos a Jesús como Pablo está imitando a Jesús. En todo lo que él podía en su ser, trató de imitar a Cristo Jesús. Entonces un transformado es un nuevo hombre que imita en su esfuerzo el caminar en Cristo Jesús, hermanos. Porque si nosotros no ponemos parte, ¿cómo podremos decir que somos transformados y somos una nueva criatura? Somos ahora un nuevo hombre. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo esto proviene de Él. ¿Saben por qué? Vean el versículo, por favor, 22. Cuando usted es transformado, pasa de transacción a transformación. Mire, primero es la transacción. Mire lo que dice aquí el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, transacción, despojaos del viejo hombre. Hay que despojarse de esa transacción que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a la transformación. Y vestidos del nuevo hombre, transformación, creado según en Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Entonces Dios quiere que no nos quedemos solamente en la transacción, sino en la transformación. Vemos cómo nos hace esta reflexión. Estamos en engaño, estamos en corrupción de pecado, estamos abandonando a Dios cuando seguimos en la práctica del pecado, y el pecado nos hace precisamente separarnos de Dios. La transacción. Por eso les decía que cuando Pedro negó a Jesús, estaba en el periodo de la transacción, porque es fácil negar a Jesús cuando no se tiene un vínculo cerca de Dios. Es fácil negar a Cristo cuando no ha sido la persona transformada. Es fácil irse para atrás cuando alguien realmente no valora el sacrificio de Cristo. Es fácil que nosotros regresemos al mundo cuando no te das cuenta del gran amor de Dios que ha hecho por ti, que demostró por ti, que hizo por ti. ¿Dónde queda el amor del Señor? En una persona que en su momento dice, le doy gracias a Dios porque me salvó Cristo, pero hasta ahí quedó usted. No, usted tiene que seguir. La vida en Cristo es un proceso. Vamos escalando peldaños. Y el primer peldaño es la transacción, el segundo es la transformación. Hello. El tercero, vamos a la presencia del Padre. Pero yo quiero decirle a usted cómo nos está diciendo, hermanos, que la corrupción todavía se mantiene en la transacción. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se lleva de la transacción a la transformación. Pero mucha gente se quiere quedar en la transacción y no quiere pasar a la transformación. ¿Y saben cuáles son las palabras que utilizan? Es que estoy en la carne. Estoy en la carne, mi cuerpo es carnal. No. Yo sé que tu cuerpo es carne, oye, obvio, tu cuerpo es carne. Y un trozo de grasita también, se le sale a uno de repente. Pero quiero decirle una cosa, usted no se quede que porque es carne. Usted tiene que luchar, usted tiene que oponerse a la esclavitud del pecado. Usted tiene que hacerle frente y decirle no, porque sí podemos. Y ya cuando está uno más débil, bueno, el Señor hace la obra y nos ayuda, nos echa la mano. Pero cuando estamos en transacción, todo lo vamos a ver con que, bueno, está bien. Tú me das, yo te doy, tú me das, si bien te parece. Y hay gente que dice, ay, es que estoy en la carne y por eso Dios sabe que estoy en la carne. Sí, Dios sabe que estás en la carne, que no has querido ser transformado, que quieres estar en transacción. Y de que el Señor pague cada rato por ti. No, Señor, pasa la transformación. Es muy importante. Pasa a la transformación. No te quedes en la transacción. Como los allá en Jericó, hermanos, era un pueblo muy turístico donde había tanta gente pidiendo limosna. La palabra limosna en los escritos antiguos, hermanos, en las copias, no existe la palabra limosna, existe la palabra misericordia. Cuando ellos pedían dinero, ellos decían, por favor, tenga misericordia, y extendían su mano. No, dame una limosna. La limosna la meten ya los padres de la iglesia del siglo IV para adelante, más Donicio y entre otros más. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 10, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. A ver, ¿dónde estás? Colosenses capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 al 10. A ver, Colosenses 3, 5 al 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso es muy importante. Vemos nosotros, Colosenses capítulo 3, regreso, veamos desde el 5. Haced morir pues lo terrenal. Hay que hacer morir lo terrenal en vosotros. Cuando estamos nosotros en transacción, todavía, hermanos, nos gusta tener prácticas deshonrosas como fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque estamos nosotros todavía en la transacción, porque todavía de repente, pum, se resbala la persona, de repente, pum, ya cayó se dio un resbalón, pues, vamos a decir así, se dio un resbalón. Ahora, si nosotros contemplamos, hermanos, si nosotros contemplamos su palabra, es precisamente ese versículo 5 de Colosenses capítulo 3, nos introduce en primer lugar, vamos a decir, las prácticas que todavía se generan en una persona que está en transacción. Y por eso la gente dice, es que Dios sabe que estoy en la carne. Dios sabe que estás en la carne y Dios sabe cuando pecas con alevosía y ventaja. Dios sabe que uno peca porque uno quiere. A veces cuando tú estás en transformación, no voy a decir que usted no peque. Usted tiene batallas y luchas y a veces hay bloqueos, qué sé yo, pero lo importante es que usted y yo tenemos que salir de ese estilo de vida. Versículo 6 de Colosenses dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entendamos nosotros que Jesucristo nos está pidiendo que nos revistamos del nuevo hombre. No que nos quedemos en la transacción. No que nos quedemos allá atrás. No que nos quedemos como para ver quién tiene misericordia o que tengan misericordia de mí. Usted cuando viene a Cristo, todos entendemos que ha hecho una transacción usted. Dios pagó por usted. Ahora usted tiene que dejarse transformar por el Señor. Dejar ese estilo de vida que tenía antes de ser comprado por Cristo. Transformarse es el siguiente paso después de la transacción. No podemos quedarnos nosotros así. Por eso hay mucha gente que dice, para ser como los hermanos, hipócritas. Por eso la gente habla y habla con razones. Habla porque ve cómo usted y yo blasfemamos el nombre de Cristo. ¿Cómo? Con nuestras acciones. No lo decimos de boca, pero hacemos que los otros lo hagan ya en boca, en mención, en declaración. Hagamos caso, hermanos. ¿Usted es transformado o sigue en la transacción? Dejemos ya de estar viviendo una vida en transacción. Ahora vivamos una vida en transformación. La oruga, el gusanito, la larva, pasa un periodo de transacción para que se haga una metamorfosis muy hermosa. Se tiene que dejar moldear por el Creador cuando se introduce en ese capullo que Él mismo, la oruga misma, creo, estoy en lo correcto, la oruga misma va tejiendo su propio capullo y decir, yo tengo que entrar en transformación. Y vamos a ver lo siguiente, cuando él hace, esa oruga hace la bolsita, él está diciéndole a lo exterior, ¿saben qué? No más voy a formar parte de ustedes. Me cubro porque voy a permitir ahora ser transformado por Cristo. Y es lo que el creyente debe de hacer. Hermanos, tenemos que ponerle un alto, una barrera a las cosas del mundo y decir, voy a permitir ser transformado por Cristo. Cuando se derrumban ya esas paredes que tiene la oruga, sale una hermosa mariposa. Una hermosa mariposa. Usted como creyente también, haga barreras alrededor. Absténgase de los lugares donde sabe usted que son tropiezo para su vida. Y sea esa nueva criatura, ese nuevo hombre en Cristo, para entonces que ellos puedan ver y puedan ahora sí decir, no hablar de Cristo, sino decir, Cristo ha transformado a esa persona. Es muy importante, amados hermanos, porque somos nuevas criaturas, somos nuevo hombre, y la Escritura nos está llevando, hermanos, allá según a los Corintios capítulo 5, ahora versículo 18, 19 en adelante. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora viene el otro paso. Una persona transformada que dejó la transacción va a dar nuevo fruto. Y ese nuevo fruto es ¿qué cosa? Lo que acabo de mencionar aquí, hermanos. Reconciliación. La reconciliación. ¿Por qué? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora usted, como persona transformada, va a decirle a la gente que se reconcilie con Cristo y deje de vivir una vida en transacción. Sí, hermanos, tenemos que salir ya de ese escalón, de ese cuarto de transacción, a estar en uno que es la transformación en Cristo Jesús. Porque cuando estamos en Cristo, el Señor nos va a mover. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:20, hermanos. Mateo 7:20. Y él habló acerca de ello, hermanos. Vamos a ver qué dice Mateo 7:20. A ver, ¿dónde estás, Mateo? Mateo, no te escondas porque si no, no te veo. Oh, aquí está Mateo. 7:20 dice la Escritura lo siguiente. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí habla acerca de los falsos hermanos profetas y maestros, pero también hay que entender que hay falsos cristianos. Hay muchos que vienen hablando el nombre de Jesús, se meten a nuestras iglesias y después se van a sus iglesias de origen para hacer lo mismo que hacemos nosotros y decir que lo que ellos hacen, nosotros se los robamos. Cuando ellos se introducen a nuestros templos a robarse nuestras prácticas de adoración. Por eso les decía yo en un estudio, los judíos fue el único pueblo, primer pueblo, que postraba su rostro a tierra en reverencia y adoración a Dios. Pero como los musulmanes hicieron lo mismo imitando al pueblo del Señor, los judíos optaron por una adoración mecida. Es el de estar haciéndose así para adorar a Dios. ¿Para qué? Para que otro pueblo no tenga la misma práctica de adoración a Jehová Dios el poderoso. Porque Jehová es el Señor, el yo soy, no es Alá. Fíjese bien. Y aquí nosotros podemos ver lo siguiente, mis amados hermanos. Dios nos está diciendo nuevo fruto. Nosotros damos nuevo fruto, nosotros llevamos nuevo fruto para la gloria del Señor y el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor, en que os améis los unos a los otros. Un fruto es el amor, amar al prójimo, ayudar al prójimo, bendecir al prójimo. Entender al prójimo. Y cuando nos dice que nos ha dado el Señor la palabra de la reconciliación es entender que mi relación con Dios primero debe de estar intacta. Segundo, tengo que invitar a otros a que vengan a la reconciliación con Cristo. Y hermanos que están en transacción, por favor, apúrenle. Apriesa, como dicen por ahí. Apúrenle, hermanos. No se queden en la transacción. Salgan de la transacción, vengan a la transformación, porque cuando hay una transformación usted va, aleluya, usted va a percibir esa paz, usted va a disfrutar la paz de Cristo, usted va a poder disfrutar la gloria del Señor, porque no va a haber nada que le impida, porque cuando vengan las mentiras del enemigo, has pecado y no eres limpio delante de Dios, papá Dios te va a decir, ven a mí, bendito de mi Padre, aquí está el altar. Aquí está el altar, ven, póstrate, porque tenemos entrada al lugar santísimo, hermanos, porque Dios nos ha dado la oportunidad a romper, hermanos, el velo del templo. Podemos llegar a la presencia de Dios. Y Él nos dice, hey, tú tienes un abogado. Ellos no, tú sí tienes abogado. Y si has fallado, ven, dobla tus rodillas delante de mí, postra tu rostro a tierra, adórame, porque yo puedo darte perdón por lo que has hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos? La vida de un transformado es una vida, hermanos, diferente a la de una persona en transacción. La vida de la persona en transacción siempre va a tener tropiezos en el aspecto de va a querer hacer las cosas por cambios. No, hermanos. Y así hay muchos cristianos desafortunadamente. Voy a limpiar el templo para que el Señor me bendiga. Voy a ayudar a aquel fulano para que el Señor me dé más. Y hay muchos cristianos que dicen, pues que el Señor te dé más para que me sigas dando. ¡Qué cinismo, de veras!
No, hermanos. En vez de que usted diga que Dios te bendiga mucho más por haberme bendecido, porque yo quiero ser de bendición, así como tú fuiste de bendición en este momento conmigo. Pero no, ahí están las palabras. Que Dios te dé más para que me sigas dando. ¿Qué asunto? Por eso es importante comprender. ¿Me entiendes? Muy importante entender dónde está usted. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Seguimos en la transacción? Acuérdate lo que Jesús dijo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No tienes que publicar lo que has hecho. Si tú le has ayudado a alguien, bendito el nombre de Jehová Dios. Si alguien te ayudó, bendito el nombre de Jehová. Si alguien vas a ir a darle algo, bendito el nombre de Jehová. Cuando tú recibas una bendición, dele gloria al Señor. Y dígale, Señor, quiero que me uses en bendición para bendecir a otros también, así como fui bendecido hoy yo. Es hermoso. Es hermoso. Hermanos, yo recuerdo que nos visitó un hermano y de verdad que hemos perdido esa costumbre hermosa de cada vez que se visitaba una casa se llevaba ya sean juguitos o que sea una fruta o algo. Entonces le dije a mi esposa, vamos a tener que hacer una visita. Y así como nos trajeron algo, hay que llevar algo. No tanto porque vamos a imitar no, sino que el Señor nos habla por muchos medios para recordar las buenas costumbres, para bendecir, para ser de bendición. Y nos llenamos de gozo, hermanos. ¿Sabe? Así como yo oro por usted, también usted que me está viendo, usted está orando por mí. Y yo me lleno de gozo, porque así como usted es de bendición para mi vida, yo también quiero ser de bendición para su vida de usted. Que el Señor me use. Y que el Señor nos bendiga a todos. Somos personas en Cristo, en transformación. Somos transformados en Cristo Jesús. No nos quedemos ahí, hermanos. Vayamos pues a salir de la transacción. Esa es la diferencia. La transacción nos lleva a tener un acto de remordimiento, hermano. Ustedes recuerdan lo que pasó con Judas. Muchos dicen que Judas fue salvo. Muchos dicen que Judas sí se salvó. Bueno, ahí entraremos en otro término. Pero una cosa sí le digo, cuando hay una transacción, cuando usted es transformado, usted no va a atentar contra su vida. Y Judas atentó contra su vida. Se suicidó. Se ahorcó. Se suicidó. Una persona transformada en Cristo no se suicida. Que quede bien claro. Una persona en Cristo no se suicida. Una persona en Cristo no entrega a su Señor. Una persona en Cristo no niega a su Señor. ¿Quedó claro? ¿Me está entendiendo? O sea, como yo digo en la iglesia, me explico. ¿Me entienden? Es muy importante. Hermanos, somos transformados en Cristo. No tengamos prácticas de personas que están en transacción. Y si usted ve a alguien que ha iniciado apenas el Evangelio, apoyémosle, porque él sí está en una transacción por el momento, pero hay que ayudarle a salir de esa transacción, a madurar en Cristo Jesús, que es nuestra tarea. Es muy importante. Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Hay que caminar en el Señor. El Señor quiere que vayamos caminando a su plataforma espiritual. Vayamos avanzando en Cristo. Por eso, el meditar en estos aspectos, hermanos, regresando a lo que nos dice Gálatas 5:1, de que nosotros, hermanos, somos ¿qué cosa? Nosotros somos libres. Dice, ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un creyente ya no está sujeto a esclavitud. Un transformado no está sujeto a esclavitud. De que nos persiga, nos va a perseguir. De que vaya a haber un resbalón, lo va a ver, no lo niego.
Pero la Biblia dice que tenemos abogado en Cristo. No es una excusa, sino que Dios nos está diciendo, mientras estés en este mundo vas a tener aflicción. Mientras estés en este mundo, dijo el apóstol Pablo, vas a tener ataques del enemigo. Mientras estés en este mundo, siempre va a arremeter el enemigo contra vosotros. Pero recordad, el Señor nos dice, yo he vencido al mundo. Y esa es la victoria, hermanos. Y usted que está en transacción, le exhorto en el nombre de Jesús, deje ya esa práctica de vida. Perdón, ya deje ese estilo de vida. Ya deje lo deshonesto y vengamos a la honestidad en Cristo Jesús. Vengamos al Señor, porque Él todo lo puede. Vamos a orar y quiero que incline usted su rostro. Y si usted que me está mirando no ha podido salir de esa transacción, yo le exhorto a que se acerque a sus líderes espirituales en su iglesia y que le ayuden para poder salir en ese estado de vida. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo le exhorto que en esta hora abra su corazón y le diga, Señor, permíteme ser tu hijo, porque yo quiero que tú seas mi Padre. Y el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. Vamos a orar. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, pedimos, Padre celestial, que tomes control de nuestras vidas. No queremos estar en una vida de transacción, sino queremos estar en una vida de transformación. Una vida nueva, criatura nueva, hombre nuevo, fruto nuevo. No estar, Señor, haciendo trueque contigo. Que si tú me das, yo te doy. Que si tú me cumples aquello, yo te voy a cumplir lo otro. No. Ya lo hiciste todo, Padre, y ahora nos resta a nosotros darte la honra y la gloria. Mi Dios amado, si alguno de mis hermanos está batallando en salir de la transacción, te suplico, Padre, que abras la puerta, Señor, donde Él pueda ver tu gloria de cerca. Y que tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario cuando dijiste consumado es. Así es que mi hermano que está en transacción, Señor, que se dé cuenta que ya lo hiciste todo, Señor. Y que el pecado no se enseñoreará más de Él. Y que siempre procuraremos, Señor, caminar lo más de cerca que se pueda contigo. Te pido, Dios amado, que bendiga sus vidas, bendice nuestras vidas y santifícanos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Y como está escrito, que somos limpios por tu palabra, Señor, no queremos ensuciarla con una conducta de transacción, Señor, como lo tienen muchos. Estamos en tus manos, Padre amado, y que tu nombre sea glorificado, Señor, hoy y siempre. Y ser transformado, Señor. Vamos a levantar tu nombre en alto. No nos vamos a avergonzar de ti. No te vamos a vender ni a negar. Y no va a haber en nosotros una conducta, Señor, antiespiritual, antimoral y antisocial. Mas sin embargo, Señor, nosotros adoraremos tu nombre por los siglos de los siglos. Porque hay muchas razones, Señor, para poder alabar tu nombre. Nos sacaste del lodo cenagoso. Cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Diste alegría a nuestra alma. Nuestro corazón rebosa, Señor, de felicidad, de perdón y misericordia. Pero sobre todo, nos has dado vida eterna, Señor. Gracias, Dios amado. Jehová, gracias. Gran yo soy, muchas gracias. Gracias. Es la única palabra que podemos decir, porque no tenemos más, Señor. Nos faltan palabras como agradecerte. Pero a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. En Cristo Jesús. Amén.